Hola navegantes del cosmos, mi nombre es René Hernández y bienvenidos a Narrativas Cósmicas. En esta ocasión les quiero hablar acerca de una leyenda que es bastante popular aquí en El Salvador, la leyenda de la Ciguanaba. Cabe resaltar que esta leyenda se extiende por toda Iberoamérica, tiene diferentes variantes alrededor de Centroamérica, Latinoamérica, incluso hay algunas versiones en Estados Unidos y hasta en España, pero en esta ocasión me voy a centrar en la leyenda meramente de El Salvador. Pues la leyenda trata de una mujer que se encuentra lavando a la orilla de los ríos y que deja entrever, vea su belleza a través de los claros de la luna, y cuando las personas o los hombres llegan y se acercan, ella toma un aspecto bastante horroroso pues ahuyenta a la persona que llega y ella se queda carcajeando y el hombre que la aborda pues sale corriendo y sufre del espanto, ¿verdad? También narraban los abuelos o las personas mayores que al quien le aparecía la ciguanaba pasaba con fiebre, ¿verdad? Dado los grandes sustos que se les daban. Pero más allá de la leyenda, quisiera también hablar un poco del significado del nombre ciguanaba. Así meramente significa mujer horrible. La leyenda va, la etimología, o sea, la historia, se trata narra la historia de quién fue la ciguanaba. En la leyenda se narra que la ciguanaba era una mujer llamada Cihuahuet, era una campesina. Entonces Cihuahuet, haciendo uso de sus encantos físicos y también de algunos artilugios que ahí hacen una referencia que podría ser como brujería o magia, logró casarse con el príncipe Nahua Yeizún. El príncipe Nahua Yeizún era hijo de Tlaloc, una deidad a la que se le atribuía la lluvia. Entonces, de esta relación nació un hijo al cual se le llamó Cipit. Entonces de ahí deriva otra leyenda que se llama la leyenda del Cipitío, pero esa la abordaremos en otro capítulo. Entonces, ¿por qué la ciguanaba se convirtió en la ciguanaba? Entonces ahí nos narra que cuando el príncipe salía a la batalla o andaba fuera del área donde habitaban, las Cihuahuet se relacionaba con otros hombres y hasta tal grado que llegó a darle una poción a este príncipe Nahua Yeizún para que se convirtiera en un monstruo, para así poder arrebatarle el principado a él y otorgárselo a uno de sus amantes. Entonces vino Tlaloc y se dio cuenta de toda esta situación y le pidió ayuda a una deidad que se le llama Teol. Teol era como considerado el dios supremo. Entonces, en castigo por esto, vino Teol y transformó a la Cihuahuet en la ciguanaba. Entonces de ahí ya nace esta leyenda, condenada a vagar por los ríos, los barrancos, de noche, encontrándose con todos estos hombres a los cuales cuando ya la abordaban, ella se convertía en ese ser horripilante, ¿verdad? Que le sacaba un buen susto a todo aquel que se le acercaba. Adicional a esto, la leyenda narra que la ciguanaba se le puede encontrar buscando a su hijo Cipit, al cual Teol le concedió la juventud eterna para que la ciguanaba siempre estuviera como pendiente de que nunca lo crió bien y siempre es como un niño. Entonces a él se le dio este castigo, por decirlo así, y la ciguanaba también lo anda buscando o grita, ¿verdad?, en busca de su hijo. ¿Qué aspecto tiene la ciguanaba? Pues hay muchas variantes. Como les comentaba, cuando el hombre o la persona que la mira
Al inicio la ve como una mujer hermosa, la cual se está bañando o lavando en un río o cuerpo de agua, o deambulando por algún terreno, barranco, montaña, etc. Pero dentro de los conceptos o de las visiones más populares tenemos que luego de pasar de ese aspecto femenino bonito, se torna de varias formas. La más popular acá en El Salvador es que es una mujer con pechos caídos a las rodillas, con grandes uñas y pelo largo, y se tira grandes carcajadas. En otras tradiciones orales narran que es como una mujer como con cráneo entre caballo, humano, de aspecto bastante horrible. Y otros narran también que solo es o sea, la percepción como que tiene el cabello encima y no se le mira rostro. Entonces de esto hay diferentes variantes, y pues yo les voy a narrar dos historias que me han contado a mí mis abuelos o personas ya mayores para que ustedes las escuchen. ¿Cómo se protegían de la ciguanaba? Pues las tradiciones orales narran que los abuelos o las personas que salían al campo en la noche o en la madrugada llevaban un machete. Por lo general este machete ellos le decían que lo curaban o le hacían algo, ¿verdad? Para que los protegiera, pero era como su medio de protección. No solo porque iban a poder cortar o hacerle daño con el machete físicamente, sino que hacían como una especie de cruz con el machete, y eso era lo que a ellos los protegía, esa era su creencia. En base a eso ellos siempre andaban el machete cargando. Y si, bueno, acá en El Salvador nos fijamos, la mayoría de gente que trabaja en el campo, ellos siempre andan su machete, no se lo bajan, a donde quiera que van, siempre lo andan. Entonces de por ahí viene también un poco esa tradición de andar el machete, porque es como una protección también para este tipo de leyendas. Bueno, y les voy a narrar dos historias que me han contado a mí de mis abuelos. Bueno, la primera que les voy a contar es del papá de mi abuela, o sea, mi bisabuelo. Ellos vivían en el campo, entonces cerca de donde ellos viven pasa un río. Una vez me contaron que a él en específico, cuando en la madrugada, cuando se levantaba, empezaba a escuchar esas carcajadas a lo lejos, ¿verdad? Grandes carcajadas que se escuchaban, pero como ellos ya sabían de qué se trataba todo, entonces él lo que hacía era que le decía: ya vas a ver, María, me vas a lavar la ropa, me vas a venir a lavar la ropa. Entonces, y más se carcajeaba, que se escuchaba a lo lejos que se carcajeaban. Entonces esa es una de las historias que me han contado. La otra es de que había una vez un señor que era amigo de la familia. Él iba a pescar en las mañanas. La mayoría de personas que pescan, ellos a veces pescan en la madrugada. Entonces él iba a hacer su labor de pesca, y en esa ocasión él le tocó llevar a su hija. Estaba pequeña, entonces iba a hacer algo poco lo que iba a pescar, y luego se iba a ir, no se iba a embarcar. Creo que lo que iba a pescar era más que todo a la orilla y a buscar jaibas o punches, que eso antes pues en los ríos también había mucha diversidad de ese tipo. Entonces de repente él empezó a escuchar las carcajadas, las características carcajadas, ¿verdad?, de la ciguanaba, y empezó a ver también que su hija empezó a llorar. Entonces cuando él escuchó esto, él rápido buscó a su hija para ver que estuviera bien, ¿verdad? Porque dentro de la historia que se narran también es que a veces la ciguanaba también puede tocar a los niños y pueden perder la cordura, ¿verdad? Pueden volverse locos según lo que las leyendas, ¿verdad?, que se narran. Entonces el vino, se volvió hacia la niña, fue a ver que estuviera bien, la tomó en brazos, y dice que
de repente empezó a ver que como que se movía el agua, así como que si alguien iba caminando pero no miraba a nadie. Entonces, como lo que les contaba, ¿verdad? Lo del machete, entonces él andaba el machete y él empezó a tirar machetazos al aire y cuenta que, que cuando él tiraba los machetazos al aire se miraban como chispas que salían, como cuando se golpea un filo con un machete con una pared o una piedra, o sea, se puede ver como que salen chispitas. Entonces eso se miraba en el aire cuando él estaba haciendo eso. Entonces vino cuando vio eso, dio la vuelta y salió corriendo para su casa de nuevo y a lo lejos se escuchaban las carcajadas de la ciguanaba. Entonces, bien diferente, la verdad, las dos historias, pero siempre está la típica carcajada de la ciguanaba. De ahí me contaban también anécdotas de otras personas que sí, vea, que iban por el barranco y que de repente les aparecía, se miraban con la muchacha bonita, ¿verdad? Y pasaban a un lado, la invitaban a ir con ellos cuando ya estaba cerca, se les revelaba con la cara bien fea. Entonces me cuentan también que en una ocasión un amigo de la familia también le sucedió esto y que pasó con fiebre como 3, 4 días, que pasó con fiebre, que los pies pesados, que no podía moverse. Entonces, y así bien diferente las diversas versiones o historias que se narran alrededor de esta leyenda, que bastante interesante, la verdad, por todo el folclore y la historia que tiene. Y si tú tienes alguna anécdota o historia que te contaron tus abuelos, padres o algún conocido, me gustaría que la dejaras en los comentarios para poder yo leerlas y enriquecer más sobre este tema. Te agradezco mucho por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo viaje. Y recuerda que tú eres luz, tú eres amor y tú eres paz. Nos vemos en el próximo viaje.